es alguien. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Después de este maravilloso mundial de Hollywood, ¿no? Esta final de mundial que fue de Hollywood. El señor Elian lo tuvieron que resucitar 3 veces. Al señor Elian lo tuvieron que resucitar 3 veces. Al menos durante el partido. Pero bueno, aquí estamos hoy para hablar de un cuento, ¿no? Dijimos que íbamos a traer no solamente películas, sino narraciones de cualquier tipo. Y se me ocurrió la brillante idea de decirle al señor Elian que trajéramos un cuento, pero no cualquier cuento, sino de un autor como Jorge Luis Borges, que es un autor probablemente de cuentos de lo más grande de todos los idiomas, y bueno, en español desde luego es de los más grandes. Y bueno, tengo que confesar que quizá cometí una travesura porque le dije que trajéramos uno de los más difíciles de leer, que es El Inmortal, pero con unos conceptos bien potentes. A ver, señor Elian, díganos sus impresiones, no tenga miedo, si me quiere maldecir, maldígame, por favor. O sea, no te voy a maldecir únicamente porque soy una persona pacífica, pero de verdad que principalmente quiero decir que me parece un muy buen cuento. O sea, me parece un cuento que si no fuera tan complejo en su lenguaje, sería mucho mejor de lo que es. Porque la verdad que cuando te pones ya en cuanto a lo que es la historia, te metes y la organizas ya en tu mente luego de haber leído lo que leíste, te das cuenta de que es una muy buena historia con unos muy buenos conceptos, que tiene muchas muy buenas herramientas para contarse, de las que ya hablaremos un poco más adelante, y que de verdad, a pesar de lo complejo, siento que vale la pena leerlo, porque de verdad está muy bien hecho, a pesar de eso que lo considero no un defecto, sino algo que quizá evita un poco que el público un poco más mainstream lo conozca, ¿sabes? Sí, a ver, yo recuerdo, yo leí este cuento hace años, yo no lo recordaba tan difícil, tan dura la lectura, o quizás que me he vuelto más tonto con el tiempo, también es posible, y ahora me resulta más difícil, pero la cuestión es que sí, es muy complicado, ¿no? Es un cuento que realmente yo no le diría a nadie que comenzara a leer a Borges por ahí. Entonces, si este es tu primer cuento y de Borges, que sepas que su lenguaje o el lenguaje normal que él usa para su cuento no es tan complicado. Este es un caso en el que además está justificado en la trama del mismo cuento, porque no sé si te acuerdas que en la primerísima parte, y ya vamos a entrar ahorita a un pequeño resumen que voy a hacer, en la primerísima parte se dice que este manuscrito de donde se encuentra el cuento tiene frases en latín o en distintos idiomas, y que a veces es difícil la lectura porque está rayado y todo esto. Entonces, yo entiendo, o sea, dentro de la historia, dentro del contexto de la historia, se entiende por qué se busca esta dificultad lingüística en el cuento. O sea, se trata de un personaje que vive, primero, a lo largo de épocas, como ya vamos a contarlo ahora, y que además viene de una cultura como es la greco-romana. Ahorita vamos a ver también, porque hay un poco de una ambigüedad que está bueno tocar, donde pues el lenguaje, ¿no? el uso del lenguaje era, vamos a decir, un poco más sofisticado, aunque pareciera que no, mucho más sofisticado que hoy día. De hecho, en análisis lingüístico, y yo he estudiado esto, análisis lingüístico no tiene otro nombre, pero ahora no me recuerdo, que se hacen cálculo de la cantidad de palabras que había en el latín, por ejemplo, y en el griego y en los idiomas antiguos, eran mucho mayores, había muchísimas más palabras para las cosas.
Hoy día utilizamos muchas menos palabras, ¿no? Eso también estaría interesante preguntarse el por qué cada vez comprendemos menos palabras o utilizamos menos el lenguaje verbal, quizá porque se da predominancia al lenguaje visual. No sé, ahí tú qué crees. No sé si tú lo has estudiado eso, has visto algo de esto, señor Elian. Yo, o sea, no lo he estudiado, pero yo creo que es una cuestión un tanto lógica que se piense que uno básicamente busca simplificar todo, ¿sabes? Y el lenguaje es una de esas cuestiones, que la gente busca simplificarlo para que la comunicación sea más fácil, tal y como se hace en distintos ámbitos. Al final es una evolución natural, ¿sabes? Tal y como son las evoluciones físicas, esta es una evolución de ese tipo también, ¿sabes? Sí, ahí tienes razón. Lo cierto es también que, por ejemplo, yo creo que aparte de eso, que ahí yo creo que puede estar bueno, en el lenguaje, ¿no? En el estudio de las lenguas está lo que denomina economía del lenguaje, que es decir más cosas con menos palabras en sí mismo, ¿no? Que es una de las leyes del lenguaje. Pero también está el tema de la influencia que algunos idiomas, por ejemplo, han tenido en nuestra lengua, y hoy día sobre todo el inglés. No sé si lo sabes, pero por ejemplo el español es un lenguaje en el que solemos tener tendencia a utilizar más frases subordinadas. El inglés, en cambio, tiene una estructura sintáctica mucho más, sólida, rígida, y no se utilizan tantas frases subordinadas, y es un lenguaje que por eso lo hace mucho más directo, ¿no? Para decir algunas cosas, y mucho más rápido en algunos casos. Pero bueno, esos son... Sí, por eso muchas veces nos cuesta más aprenderlo y entenderlo, ¿sabes? Claro, directamente por esa diferencia. Claro, entonces esas son cositas, ¿no? Perdonen la clase aquí de lingüística que le estoy dándolo a los lectores. Prometo que voy a entrar ya al tema, pero es para explicar eso un poquito de también. Bueno, una última cosa de mencionar es que hoy día también que leemos en español, lo que nos gusta mucho la literatura, leemos mucha literatura traducida. Y es verdad que la literatura traducida suele tener un lenguaje, vamos a decir, mucho menos complejo que cuando uno escribe directamente su lengua, el texto. Esto no sé por qué es así, ¿no? Porque tú podrías traducir un texto a una lengua compleja y ya está, pero yo sí lo he visto, y mucha gente que sabe del tema de literatura y que lee mucho también me han dicho lo mismo, que si tú lees a un autor que escribe su propia lengua y luego lees una traducción de un texto americano, inglés o lo que sea, suele ser mucho menos difícil, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero bueno, este es mi intento de justificación al señor Elian de por qué esto es tan difícil de leer, en resumen. Pero ya les digo, dentro de la misma historia se explica por qué es complejo el texto. Bueno, voy a dar un pequeño resumen, no sé si te parece bien, señor Elian, de que haga un pequeño resumen de la historia para que nuestros lectores se metan de lleno. No, aquí yo creo que da un poco igual el tema de spoilers o no, porque al final yo creo que la historia, y ahí me vas a decir tú ahora mismo tu opinión, o sea, más allá de lo que te cuenta es los conceptos que maneja, los que son potentísimos. Eso es lo importante, ¿sabes? Al final. Yo creo que al final lo más importante de todo el cuento es eso, ¿sabes? Los conceptos, el tema de lo que es la inmortalidad y tal, más allá de lo que es la historia, ¿sabes? Creo que si te cuentan la historia, no pierdes nada. No. Esto es un cuento que hay que leerlo, aunque te sepa de pe a pa todo. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Se comienza presentando, ¿no? a un hombre que entrega una edición de libros de la Ilíada a una princesa. Este primer personaje que aparece se llama Joseph Cartaphilius. Joseph Cartaphilius, que es un griego. Regala estas ediciones de la Ilíada en varios tomos a una princesa. Poco después de que se nos presenta esta primera parte, el señor Joseph Cartaphilius, un anciano, muere y es enterrado en Ítaca, ¿no? En Grecia.
Dentro de la edición que les regaló a la princesa esta, que la verdad es que no tiene mucho interés en el cuento, la princesa, se encuentra un manuscrito. Y en este manuscrito pues se nos cuenta la historia de Flavio Rulfo, un tribuno romano, que por casualidad se toca con información de un río, de un supuesto río que otorga la inmortalidad. Flavio Rulfo, ¿no? Este personaje dentro de la historia, dentro del texto que estamos leyendo, ¿no? Se nos cuenta la historia de Flavio Rulfo. Se da la búsqueda de este río, ¿no? Que es la fuente, sería la fuente de la inmortalidad. Después de un largo viaje lleno de avatares y desgracias, y a punto de morir de sed, Flavio descubre un río que bordea una gran ciudad amurallada, encerrada, y alrededor de esta ciudad hay asentado una especie de tribu de salvajes a la que el narrador llama los trogloditas. Trogloditas, esta palabra vendría a ser como un sinónimo de salvaje, ¿no? Inculto, ¿no? Seres que comen en la tierra, comen cosas crudas, creo que incluso se sugiere que son caníbales y todo. Bueno, Flavio intenta huir de estos trogloditas y acaba entrando por pura casualidad en la ciudad, ¿no? En la ciudad amurallada. En esta ciudad descubre arquitecturas del todo ilógicas, casi monstruosas, con decorados excesivos, cosas que realmente él mismo dice que solamente un dios podría construir, un dios inmortal. Primera dato. Y es así como Flavio Rulfo se da cuenta de que ha encontrado la ciudad de los inmortales y que del río, el río que se encontró al principio y el río al que se vio, en el que se vio obligado a beber, ¿no? Por su sed, era el río de la inmortalidad. Y bueno, ese sería vamos a hacer un pequeñísimo resumen de la sinopsis. Bueno, ¿a ti qué te pareció en general la historia así, por encimita, ¿no? Antes de meternos en los temas de qué trata el cuento? Historia de Flavio Rulfo. A mí la historia me gustó. O sea, me gusta mucho el tema de que al final como que no te esperabas tanto el hecho de que los trogloditas fueran los inmortales. Sí. Al final uno pensaba que era un mal, o sea, un mal típico que te ponen en los cuentos como para hacerlo un tanto más entretenido, como ese impedimento a llegar al objetivo final, ¿sabes? Creía que era eso y al final me pareció muy interesante. Y luego me parece incluso más interesante que el tipo ya había bebido del río de la inmortalidad mientras aún seguía buscándolo. Sí. ¿Sabes? Mientras aún seguía buscando la ciudad de los inmortales. Sí, sí. O sea, además es como una especie de historia de aventuras, ¿no? Si uno lo piensa en general, es una historia de aventuras, y bueno, este tipo de historias de búsqueda del dorado, de la fuente de la inmortalidad y tal, me recuerda mucho a, ¿cómo se llama? Las minas del rey Salomón, de Quagmire, que es un personaje literario muy interesante. Y yo he leído muchos cuentos de esto. También uno te podría hacer alguna que otra reminiscencia. No sé si usted, señor Elian, si ha visto Indiana Jones, las películas de Indiana Jones. Hasta cierto punto, ¿no? Como que... Sí, sí. Es como... Yo creo que es que se siente como eso, ¿sabes? Se siente como que te estás metiendo en una aventura. Porque a pesar de eso, a pesar de lo que te digo del lenguaje y tal, sí te llegas a meter del todo en lo que es la historia, ¿sabes? Porque sí te llegas a meter y tú muchas veces sientes que estás viviendo tú el camino del protagonista del que está contando la historia. Sí. O sea, dentro de lo que cabe, Borges, que era un lector voraz, este tipo, o sea, tenía una cabeza, además memorizaba incluso textos y frases y poemas y cosas enteras. Pues a él le encantaban mucho las aventuras, o sea, a él le gustaba mucho este tipo de literatura de entretenimiento, pese a lo que uno pueda creer de un autor como él. No era como que él se dedicaba solamente a leer libros de filosofía, que también los leía,
sino que le estaba el tema de aventura, ¿no? Estas aventuras varoniles a los JoJo Bizarre Adventure, seguro le hubiese encantado. Entonces ahí ya no podemos cosas. Yo creo que si hoy día viviera Borges y leyera JoJo, sería un JoJo fan. O sea que... Sería el primero en promocionarlo, literalmente. Totalmente. No, pero fuera de broma, a él le gustaba mucho el tema de guerreros, de cosas así, y en sus poemas y en sus libros y en sus cuentos uno suele encontrar siempre como este tipo de imágenes de guerreros y de cosas, o aunque sea de referencia. Luego ves a José Luis 05 en Twitter desprestigiando cualquier historia que no sea súper compleja, ¿sabes? Pero Borges es un autor brutal, le gustaban sus historias de vez en cuando, de sus historias de aventura y tal, pero no, tú ves a José Luis 05 Real Madrid /baja, que no, que para él eso es basura. Oye, y que te voy a decir una cosa, que además está un prólogo de un cuento que él prologó, que él decía, para estos autores que dicen, no, que yo escribo solamente para mí, no sé qué. Este señor decía que a él, esta novela se llamaba Los ratones, le gustaba porque él sentía que el autor había pensado en los lectores. O sea, que no se había hecho pajas mentales y tal, sino que había pensado en el placer de los lectores. Y eso yo creo que es muy importante en el tema de la literatura, sobre todo la gran literatura hoy día, que es un problema, ¿no? Que muchos de estos grandes autores pues viven en su mundo onanístico, en el que ellos disfrutan por sí mismos y a los lectores que le den por el culo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y para qué escribes? Muy arrogante, porque es que al final, si tú escribes para que te lea otro, tienes que pensar en esa persona que te va a leer. Claro. Básicamente, es que es cuestión de lógica. Si tú escribes solo para ti, quédatelo. Claro, ¿para qué lo publicas? ¿No? Literal. Porque es que tú puedes escribir, pero si no quieres pensar en el que te va a leer, básicamente estás solamente cumpliendo con tu deseo egoísta de lo que es vender tu historia y listo, ¿sabes? Como que no te interesa si el que la está leyendo te está recibiendo algo a cambio o no. Sí. Yo creo que, mira, hoy día con el tema de esto del arte y sobre todo en la literatura pasa una cosa interesante, que por un lado se han radicalizado aquellos, ¿no? Snobs, que elevan cualquier cosa absurda e incomprensible hasta más allá de las alturas, y luego aquellos que venden como hamburguesas cualquier tontería vacía. Entonces, claro, como siempre en el medio está el equilibrio, ¿no? En el medio está la virtud. Entonces, pues, una cosa, yo creo que debería equilibrarse, ¿no? Entre, intentar hacer una historia profunda, es verdad, pero también algo que te agrade, o sea, que lleve al lector a seguir leyendo y a disfrutar de la historia que tú le estás ofreciendo. Porque al final, y esa es mi máxima, yo siempre pienso en ello, en todo, cuando leo, cuando escribo, cuando veo una película, y es que el arte, primero que nada, es goce. No quiere decir que sea felicidad, sino que es goce, porque tú puedes tener goce incluso en la tristeza. Y uno ver ver o leer una historia triste y que te produzca un goce, ¿sabes? Experimentar un goce. Entonces, lo primero que uno tiene que ofrecer es el goce, ¿no? En cualquier cosa que uno haga. Y ya luego vendrán las ideas y todo lo demás. Y en este cuento a mí me parece eso interesante, de que más allá de que hay conceptos súper poderosos, en la historia tú te encuentras con cosas súper interesantes. O sea, te encuentras con una aventura. Y entonces, pues eso está, la verdad, muy bien. No sé usted qué piensa, señor Elian, si está de acuerdo conmigo o si no, o qué me dirá. O sea, sí, yo creo que, o sea, de hecho me parece muy, muy bueno el punto que tocaste de que incluso en las historias tristes se encuentra el gozo, ¿sabes? Porque es que yo, de hecho, en las historias tristes lo encuentro mucho más que en las historias felices. O sea, no sé por qué razón me pasará eso. No sé si es que vi mucho BoJack Horseman y como que se me contagió la actitud rara del tipo, pero oye, o sea, y me parece que el autor que cuida las historias para el que lo escucha
va a ser siempre mucho mejor que el que simplemente piensa en sí mismo cuando lo escribe. Creo que de hecho, creo que la diferencia entre ambos tipos de autores es abismal. Claro. Y lo de que, por ejemplo, que te resulte más interesante, ¿no? Más conmovedora las historias tristes, que es normal, porque al final, digamos que las tristezas o las desgracias nos tocan más y suelen ser más entretenidas que las historias felices en algunos casos. No siempre, ¿sabes? No siempre, porque hay historias felices o que terminan feliz que a uno, no sé, a uno también le da un goce tremendo. Por ahí, por ejemplo, te puedo decir la saga de Rocky, ¿no? Yo recuerdo la saga de Rocky es triunfalista totalmente, pero claro, es un triunfalismo que tiene que pasar por zonas muy escabrosas, por dolor y todo eso. Entonces cuando este personaje de Rocky llega a lo máximo, a la meta, pues tú estás con él ahí y tú lo disfrutas. Y cuando el personaje, pues, yo qué sé, por ejemplo, Toro Salvaje de Martin Scorsese, cae en la desgracia, en lo más hondo, tú estás ahí con ese personaje. Entonces, a ti, eso, no, digamos, al final, casi como que lo que le pasa al personaje, sea bueno o malo, a ti te produce un goce espiritual. Yo pienso que ese goce, y esto ya es mi teoría personal, bueno, todo es mi teoría personal, pero digamos que otra creencia que tengo, es que este goce viene un poco por la expurgación que uno tiene, ¿no? de emociones a través del otro. Tú ves que el otro le pasa algo y tú como que expurgas esa emoción, y eso lo decía el filósofo Aristóteles, ¿no? Que al final, pues, las historias solían tener que darle un punto al espectador, ¿no? En Grecia era el teatro, en el que él expurgara emociones con el personaje. Y esto yo creo que a mí me parece pues súper certero. O sea, uno quiere que en tus historias pues tú te metas tanto que las emociones que siente el personaje las sientas tú, y cuando pase el clímax, lo más duro o la impresión más grande, más fuerte, tú sientas también con él. A mí me parece que en este sentido, no, tal cual la historia del Inmortal de Borges en sí es muy potente. Es una historia que, la verdad, más allá de los conceptos, que ahorita vamos a meternos en el tema de los conceptos y algunas cosas muy interesantes, que ya sí es, digamos, a donde uno le da más cabeza y todo esto, pero la historia también es interesante. Pues eso por ahí y tal. Bueno, no sé tú si tienes algo que decir de esto, señor. No, que básicamente, como tú dices, o sea, los conceptos son muy buenos, y yo creo que muchas veces, o sea, no estoy tan metido en el mundo en el mundo de lo que es la gente que ha leído este cuento, pero a mí me da la impresión de que muchas veces quizás se infravalore un poco la historia, precisamente por el peso de los conceptos que tiene, ¿sabes? Creo que en un par de análisis que me llegué a ver, como que muchas veces como no se centraba tanto como en la historia, ¿sabes? Creo que la historia es lo suficientemente buena como para comentarla también de la misma forma que los conceptos. Sí. Ya te digo, el tema, por ejemplo, de aventureros que van en búsqueda de tesoros milenarios o de cuestiones como la sabiduría o la inmortalidad, es que son cosas que a uno le encanta leer. A mí por lo menos me encanta leer siempre. O sea, te puedo contar mil y una historias de ese tipo que me he visto en películas y he leído y todo esto, y no sé, me buena aventura, te digo, una buena aventura siempre te va a traer, ¿sabes? Siempre te va a atrapar, sí. Porque una buena aventura, porque es que uno nace con ese sentimiento, loco. Uno prácticamente tiene en la naturalidad humana ese sentimiento de la búsqueda de la aventura, ¿sabes? El hecho de que, de hecho, yo creo que cualquier persona cuando va a un campo tiene como esa sensación de oye, estar en unas montañas es una aventura, y es un sentimiento muy lindo. El hecho de, cualquier persona que quiera como tenga ese sentimiento de alguna vez querer ir a escalar una montaña, o sea, hermano, hazlo, ¿sabes? El hecho de subir... Casualidad que estaba hablando yo de eso ayer mismo con mi novia, y hablamos de eso, y al final llegamos a la conclusión de que, por una parte, es realmente absurdo agarrar y subir, irte a subir una montaña, por ejemplo, como el Monte Everest, pero es que
o sea, sí como que los entiendo a la gente que lo hace porque es como que una cosa que, no, como que tu cuerpo, tu mente te invade, ¿no? Te lo pide, o sea, tu mente te lo pide. Toda la vida tu mente te pide ese tipo de emociones, ¿sabes? Claro. El hecho de saltar en paracaídas, el hecho de volar en parapente, el hecho de jumping en el que, hermano, eso te lo pide, o sea, claro. la vida te pide eso al menos una vez. O sea, al menos una vez. Ese sentimiento de aventura es algo que todos necesitamos básicamente, porque es que el hecho de la aventura es lo opuesto al miedo, ¿sabes? El sentimiento de aventura es lo opuesto al miedo. El miedo es necesario para medirnos en ciertas cosas, pero el sentimiento de aventura es necesario para evadir el miedo. Y este cuento tiene mucho de lo que es la aventura y por eso también me gusta mucho. Sí. Que bueno, también, antes de seguir, yo también mismo ayer estaba hablando esto con mi novia y le decía que hoy día pues siento como que al final como que encontramos o buscamos sustitutivos, porque antes la gente, y digo antes cuando, yo que sé, antes de la época digital y quizás hasta finales del siglo XIX, la gente se iba, por ejemplo, al Polo Norte a descubrir porque no sabían qué había allí, agarraban, remontaban los ríos para ver cuáles eran sus fuentes, iban a la selva, todo esto, y en parte era por la gloria que les traía eso y también por la emoción de la aventura, ¿no? Y hoy día como que tengo la sensación de que ya casi como que todo está descubierto un poco, o por lo menos te lo venden así, que no es cierto realmente, porque hay mucho, pero claro, ya no se realizan ese tipo de proyectos tan monumentales, ¿no? Quizás es un poco triste al final, pero bueno, es también la evolución. Hay otras fronteras, eso sí, está el espacio, está los mares, están las selvas. Todavía no sabemos nada de la selva, por ejemplo, Amazonas, apenas se ha explorado nada, ¿sabes? Pues por ahí también se pueden, pero ese tipo de proyectos de antes, ¿no? Que hacían los grandes aventureros, pues ya no son tan populares o no son tan visibles como antes. Es un poco, la verdad, agridulce, triste la cuestión, pero bueno, así es el mundo. Y bueno, señor Elian, quería también, no sé si te diste cuenta de una cosa, que en la historia de esta que estábamos leyendo, y bueno, no sé si los lectores se habrán dado cuenta de algo, que es el cambio de voces narrativas que hay en el cuento, que son muchas voces narrativas que se solapan, que se cambian, que se confunden. No sé, tú dime si te diste cuenta de ello o... Bueno, te quiero explicar una cosa que... Sí, me di cuenta, o sea, lo llegué a notar. O sea, yo creo que es notorio, de hecho, creo que si lo estás leyendo con un tanto de atención, básicamente te das cuenta. Sí. Hay un momento, por ejemplo, ¿no? Para decirle, explicarle un poco a los oyentes. Hay un momento en que aparece en el mismo cuento, o sea, dentro del cuento que es escrito por el Borges Hecho y Carne, aparece un Borges que es un posible comentador de la misma historia que te escribe una postdata. Pero no sabemos si ese es un Borges inventado o es el Borges escritor que está escribiendo la postdata, no está muy claro. Bueno, pues además está también de que este texto es traducido, porque en el texto original que se encuentra dentro de la edición de la Ilíada, hay muchísimas palabras, muchísimas cosas que están en idioma original, en latín y otros idiomas diversos. Entonces, eso por un lado. Luego está la cuestión de que en este texto se habla en primera persona un tal Flavio Rulfo, que es este tribuno romano del que ya mencionamos. Pero al final del cuento, bueno, el señor que le regala a la princesa la edición de la Ilíada, donde se encuentra el cuento, se llama Joseph Cartaphilius, y sabiendo la historia del cuento, que se trata de un inmortal, pues podríamos decir que este Cartaphilius es el mismo Flavio Rulfo, pero casi al final del cuento se nos relata, ¿no?, que el poeta Homero es un troglodita de entre todos los demás trogloditas, ¿no?, de todos los demás salvajes que están ahí, que aparecen.
¿qué pasa? Que al finalísimo del cuento, pues, el mismo escritor nos dice que él se da cuenta, a medida que ha escrito, que en la primera parte él era más un militar, pero que luego en la segunda parte, no, escribe más como un poeta. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que tú no sabes si se trata el escritor, se trata de real del cuento, se trata de el poeta Homero, o es de este Flavio Rulfo, o es a lo mejor un tercer escritor, o es este personaje literario llamado Borges, que no es el Borges autor, sino que es un Borges introducido dentro de la narración. Entonces, hay un juego ahí de espejo, de muñeca. Me encanta. Sí. Es una locura, la verdad, que si te pones a hacer un esquema, te vuelves loco, ¿no? Tienes que dibujar, bueno, este es el autor, no sé qué, porque se mezclan. No sé si usted, si tienes algo que decir de eso, señor Elian. O sea, me parece de hecho bastante especial, porque al inicio tú piensas que es la típica historia que te va a contar alguien como en tercera persona y tal, lo normal, ¿sabes? De no, que pasó esto y lo otro. Pero al final es como que la persona que te empieza a contar el cuento se empieza a meter en la historia, y cuando se empieza a meter en la historia, el que está dentro de la historia te empieza a contar qué es lo que está sucediendo. Y o sea, me gusta, porque siento que es una cuestión que hace que también que te atrape más, ¿sabes? El hecho del cuento. Porque al final, como que te pierdes en el hecho de que quién es el que me está contando la historia. Sí. Y muchas veces como que se mezcla el tema de que el inmortal no sabe al final quién es, ¿sabes? De sí. Que al final me gusta mucho, porque pega mucho con ese concepto también del inmortal es todos los hombres, ¿sabes? Me gusta porque pega mucho con eso, el tema de la forma de narrar la historia. Sí. Es que al final es una cosa súper interesante, ¿no? Porque se da mucho a entender el mismo cuento, que a medida que el tipo va pasando el tiempo, al final el tipo va cambiando de personalidad y se va convirtiendo en otra persona. Y en el mismo cuento se dice, ¿no? Y esta es una cosa que ya explicaré un poquito más allá, de que al final, pues, si tú eres inmortal, vas a acabar siendo todos los hombres. O sea, porque o sea, en algún punto te vas a convertir en todos los hombres posibles, ¿no? Ya sé que este podcast ya está, yo creo que el oyente que nos escucha hasta ahora ya tiene que tener la cabeza con humo, ¿no? Porque todo lo que le estamos diciendo parece algo absurdo, pero es así como que si tú tienes el tiempo suficiente, tú te vas a terminar convirtiendo en todos los seres humanos, ¿no? No, digamos, eso es como la sentencia que dice: Sócrates es mortal, los hombres son mortales, entonces Sócrates es todos los hombres, ¿no? Pues este es algo así más o menos, ¿no? Es que básicamente, o sea, piénsalo así. O sea, ya tú tienes algo de muchas de las personas que te rodean. Imagínate que tú tuvieras una vida infinita. ¿Qué carajo sería? Claro, que lo podría hacer absolutamente todo. O sea, y es tal cual, literal. Lo puede ser absolutamente todo y te podrías convertir en todos los hombres. Y hay una parte del cuento en que el tipo comienza a relatar que si estuvo en una guerra entre vikingos y noruegos, que si estuvo entre los árabes, que si fue árabe, que si no fue, si fue que si fue un poeta no sé qué que discutió con otro. Este tipo de cosas les encanta muchísimo a Borges. Realmente sus historias son más que nada metafísicas, ¿no? Juegos de metafísica, de ideas y tal. Pero la verdad es que sí te revientan mucho el coco. Yo recuerdo, cuando comencé a leer a Borges hace mucho, decía, joder, que o sea, si te ponías a pensar, ¿no? Es que se te quemaba el cerebro de tantas ideas. Era muy, muy, muy loco. Y aquí, ¿no? Juegas con eso, ¿no? Al final, o sea, para explicárselo más o menos en un resumen claro a la gente. Si yo soy el señor Rosa, ¿cierto? Pues si yo tengo una vida infinita, inevitablemente acabaré convirtiéndome en el señor Elian. Y inevitablemente me acabaré convirtiendo en Mbappé perdiendo el Mundial. Y inevitablemente me convertiré
en Messi. Por tu rencor a Messi, te terminarás convirtiendo en Messi. Me acabaré convirtiendo en Messi. O sea, con tiempo suficiente, todas las cosas en el mundo acabarán repitiéndose. Y todas las cosas acabarán siendo todo al mismo tiempo. No sé, parece una sentencia casi de Pablo Coelho, pero... que ya hablaremos de Pablo Coelho, ese fraude. Sí, ese fraude. Algún día hay que traerlo. Pero la verdad es que es esto, ¿no? Es que es por eso que este cuento te lo quería presentar, porque es que me acordaba, o sea, ligeramente del tema de la inmortalidad y cómo se trataba, y que era como, hostia, es que es muy rompedor, ¿eh? Porque la idea que uno tiene de inmortalidad que te da en el cine y todo, es de este tipo que, bueno, que va vagando por el mundo, inmortal, viendo las cosas. Diversión infinita. Básicamente, claro. El cine siempre te presenta la inmortalidad como una diversión, como el hecho de hacer cosas sin fin, ¿sabes? Sí. Pero en algún momento te quedas como sin esa diversión, ¿sabes? Porque al final, ser inmortal sería divertido quizá por los primeros 100 años, ¿sabes? Sí, pero es que estamos hablando de que si eres inmortal vives miles. Claro, miles de años. Y bueno, y ya vamos a entrar en este tema de una, ¿no? Del tema de lo terrible que es ser inmortal. Pero antes de eso, yo recuerdo un personaje que es inmortal en la ficción, que tú seguro conoces, Elian, que es bueno, señor Elian, usted se acuerda del manga Full Metal Alchemy, ¿no? Sí, sí. Hay un personaje, creo que hay dos personajes que son inmortales ahí que aparecen. El papá del protagonista y el engendro también, que no me acuerdo cómo se llama, el engendro que se llama Ser, creo que era, ¿no? Padre, básicamente. El padre, sí, padre, ¿no? También, sí, cierto. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, pues, mira, aunque me encantaba el manga, esa parte ahí sí me parece un poco ilógica, cómo se trata la inmortalidad, porque es que al final es como, la inmortalidad sería casi un castigo en algunos casos. En algunos y en todos, básicamente. O sea, sí. Vamos a pensar que la inmortalidad... O sea, vamos a pensar yo creo que no dimensionamos el tema de la inmortalidad porque es imposible vivirla, ¿sabes? Pero es que la inmortalidad es un castigo, hermano. La inmortalidad yo creo que la vida simplemente tiene un sentido porque sabemos que tiene un final. Claro. Tú piensas, ¿qué carajo importa? El arte, la literatura, la belleza, el placer, el cuerpo, todo, nada... Si tienes todo el tiempo del mundo, es que da igual lo que hagas, da igual si te bañas o no, da igual si comes o no, da igual, o sea, vale, a lo mejor, y me refiero al tipo de inmortalidad, por ejemplo, en el que tu cuerpo sigue necesitando comer, aunque sea por inercia, pues da igual, ¿qué importa el dolor o no? ¿Qué importa ser un sádico o una persona respetable? Puede serlo todo, ¿no? Al final acabará haciéndolo todo, probablemente, pero es que es una cosa indiferente, no, o sea, si tú te paras a pensarlo, es un poco también porque el tema de los dioses se lo suele representar en los panteones de esta manera tan arbitraria, porque si un dios es un ser inmortal que tiene además conciencia, es que claro, llegará un momento que se aburre y creará caos si es necesario, porque le da igual absolutamente todo, no tiene moral realmente. Si es que piensa, o sea, es que si tú eres inmortal, loco, ¿qué puedes valorar? O sea, ¿existe algo que puedas valorar de forma real? Porque es que literalmente no tienes necesidad de disfrutar. Porque es que tú disfrutas, o sea, tú en la vida disfrutas y generas momentos por el hecho de que en algún instante no vas a poder hacerlo, ¿sabes? O sea, tú, de hecho, el concepto de disfrutar la vida nace de que tu vida no es eterna, ¿sabes? El hecho de tú querer, o sea, de tú pensar hacer algo hoy y no hacerlo mañana, es por el hecho de que no sabes si mañana estarás. O sea, es así, ¿sabes? O sea, el hecho de tú decidir, no, yo este mes voy a destinar mi tiempo libre a pasarla con mis amigos y tal, porque no sé si el día de mañana voy a hacer un viaje en el que no los voy a ver de nuevo, ¿sabes?
Sí. Imagínate, el viaje en el que no sabes si lo vas a ver de nuevo, no te impide contactarte con ellos, pero la muerte sí. Entonces imagínate, tú que vas a morir, sabes que tu vida tiene cierto límite. Tú que no vas a morir, básicamente no vives por nada. Y también es una tortura en el sentido de que los que te rodean mueren, pero tú no. O sea, sí. Eso yo creo que es lo peor. De todo tipo de inmortalidad, yo creo que eso es lo peor. Va más allá incluso de la desgracia que es el tema del aburrimiento eterno, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, piensa, por ejemplo, en el mismo cuento, en los salvajes estos, en los trogloditas, que son todos inmortales. Estos seres que viven en la más repugnante miseria, como describe ahí el Borges muy bien, y que realmente hay momentos en los que, o sea, se dedican solamente al placer espiritual, ¿no? A la mente, se dedican a pensar, ¿verdad? Hasta un punto que se pierden la noción de que son seres humanos, se comportan como animales, y hasta que no viene un estímulo grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Homero es la lluvia, que además, punto aparte, Homero, que es el más inmortal de los poetas, ¿no? Vamos a poner ahí guiño, guiño. Claro, lo único que... entonces, yo lo veo incluso una visión muy realista, porque si tú fueras inmortal, daría absolutamente igual tu condición, tu cuerpo, porque siempre va a estar ahí. Entonces, habría momentos de inmortalidad en los que entrarías en la locura, ¿no? De seguir vivo, y comenzarías a alejarte de la humanidad, de todo. Incluso perderías el lenguaje y la noción de tu propio ser, hasta que viene algún estímulo y te despierta de nuevo y te recuerda que eres que alguna vez fuiste hombre como los demás. Es que lo digo, que son conceptos muy potentes que monta el cabrón de Borges en su cuento, ¿no? O sea, yo les recomiendo a la gente, por favor, que hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo de leerse este cuento, porque es un esfuerzo, la verdad. Sí, lo es. O sea, es que como te digo, yo creo que es un cuento con un lenguaje complicado, pero es que a mí el tema de la inmortalidad me fascina cuando se pinta como realmente sería, ¿sabes? Porque es que uno muchas veces ve el tema de la inmortalidad representado de muchas formas en las que, oye, realmente no tiene sentido. Sí, es que además, si te voy a decir una cosa, Elian, para que tú veas cómo sería y cómo lo representa Borges, que si se diera alguna vez la posibilidad de la inmortalidad, es que sería así. Cuando este ser inmortal se nos presenta al principio de la historia, se nos dice que tiene un lenguaje incomprensible, que a veces utiliza frases en francés, en inglés, en alemán. ¿Por qué? Porque él seguro habrá comenzado, y bueno, tendrá un acento, ¿no? Extraño, porque él seguro habrá comenzado a aprender un idioma, ¿no? Y a lo largo del tiempo, ese idioma se le habrá pegado, ¿verdad? Pero a la medida que ese idioma se le ha ido pegando, pues los pueblos que hablan ese idioma habrán ido muriendo. Entonces, las nuevas generaciones, claro. Es que piénselo, sí, porque es como tú dices, que las nuevas generaciones al final hablan un idioma completamente distinto. Porque es que lo que yo te digo, uno no dimensiona el hecho de lo que es la inmortalidad. Porque es que la inmortalidad no son 100 años, ni son 1000, es una eternidad. Y tú piensas lo distinto que es el mundo a día de hoy al mundo de hace 100 años. Imagínate lo que es el mundo a diferencia de hoy de hace miles de años. Claro. O sea, es una cosa que al final nunca te vas a adaptar al mundo en el que vives, porque el mundo en el que vives avanza de forma infinita. Oye, había una película muy potente, que esa también la vamos a traer aquí, tratando el tema de la inmortalidad, que se llama Man on the Air, creo que era de un tipo que es inmortal también, que él dice que había estudiado toda la ciencia. Y una persona le cuestiona, no, eso quiere decir que eres súper inteligente y no sé qué. Y él decía, sí, pero es que él ha estudiado todo, pero cada vez que terminó una ciencia, ya esa ciencia había sido superada, mi conocimiento, ¿no? Después de unos cuantos años ya mis conocimientos habían sido superados, ya lo que yo había estudiado ya estaba caducado. Y es que es verdad, ¿sabes? Si al final el tipo en la historia él había estudiado
había hecho cientos de estudios y tal, porque al final decía, sí, estudié ingeniería, estudié matemática, estudié biología, psicología, no sé qué, tal. Entonces muchas de las ciencias que él había estudiado incluso ya habían desaparecido, ¿no? Entonces siempre vas a estar caducado, ¿no? Es un poco extraño verlo así, pero una persona que... Es duro, o sea, es que piénsalo, loco. Es que yo creo que la gente le tiene miedo a la muerte, pues como es normal, es instintivo, pero yo creo que le tendríamos mucho más miedo a lo que es vivir hasta el final, ¿sabes? Sí, o sea, sí. De hecho, me parece muy, muy interesante todos los conceptos religiosos de lo que es vida eterna, porque muchas veces, o sea, yo creo que el cuestionamiento más en general siempre viene por el tema de que no será que nosotros creamos este tipo de cosas justamente por el miedo que tenemos a la muerte. O sea, me parece que es interesante precisamente por eso. Porque yo, o sea, directamente creo que lo dije en el podcast anterior, que yo no soy ateo. O sea, yo me considero una persona que tiene ciertas creencias, pero justamente creo que eso es lo que más veces me hace cuestionarme ese tipo de cosas, el pensamiento de que siempre deseamos ser inmortales, ¿sabes? Sí. De una forma o de otra, pero claro, siempre lo hemos deseado, porque de hecho cuando un ser querido nuestro muere, tenemos esa esperanza de volverlo a ver luego de la vida, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy interesante el tema de la inmortalidad precisamente por ese lado. Sí, y esto es un tema, y perdona que este audio se vuelva tan cultureta y tan elevado, porque por lo general somos unos pendejos que hablan de cualquier cosa, pero pero es que es inevitable, ¿no? Hay veces que tenemos la iluminación del Señor, quería mencionar que de eso mismo que tú dices, el miedo a la muerte y de las religiones y de la inmortalidad, habla Unamuno, que era un poeta y filósofo español, que es súper recomendable, que ese te lo recomiendo 1000 veces que lo leas, o sea, léelo y a los lectores que lo lean, porque él trata estos conceptos. Él dice que oye, aunque uno sea el hombre más ateo del mundo, tiene que desear que haya un ser divino, porque que no hay cosa más dolorosa que vivir y saber que uno va a morir. Es lo más terrible, y no solamente que te vas a morir, sino que todo tu mundo, porque si yo por ejemplo supiera que vale, yo voy a morir, pero el mundo, ¿no? La existencia, la vida va a estar para siempre aquí en la tierra, pero que también va a desaparecer al final. Entonces mis seres queridos también van a desaparecer, ¿no? Entonces no, es como una desesperanza absoluta. No, es que es total, porque es que uno le tiene miedo a la muerte, pero te digo, o sea, uno le tiene miedo al fin. El fin es lo que le da sentido a tu vida, pero uno le tiene mucho miedo a ese fin. O sea, es una locura, porque es como medio un círculo vicioso en el que no terminas tú de estar claro entre qué es lo peor, ¿sabes? O sea, lo peor es morir, o lo peor sería estar para siempre, porque es que tú le tienes miedo a lo primero, pero lo segundo no lo conoces. Sí. Mira, yo voy a ponerme en el medio. Yo espero vivir mucho tiempo, pero acabar muriendo. Porque si me das a elegir... De una forma u otra, o sea, si tú tienes 100 años, y ya estás harto de la vida, yo creo que de una forma u otra te quieres ir. Imagínate lo que serían 1000. Sí, no. Yo una vez vi un reportaje que mencionaba que el cuerpo humano, creo que por biología, nuestras células están programadas para no existir más de 200 años. O sea, a partir de 200 años, o sea, no ha habido ninguna persona que viva 200 años, pero que si incluso hubiese la tecnología médica para permitirnos vivir 200 años, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no lo aguantaría, no lo podríamos aguantar. Entonces, es algo interesante, ¿no? También de que al final estamos programados para vivir lo que estamos para vivir, ¿sabes? ¿No? Nada más. Bueno, el mismo tema, por ejemplo, de los cánceres. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantos cánceres en la actualidad y tal? Porque la gente vive más tiempo, ¿sabes? Sí, básicamente. La gente vive más tiempo. Que a eso no se le presta atención cuando se habla de estos temas, ¿sabes? Que claro. Es que la esperanza de vida ha subido una barbaridad en comparación a lo que eran los años 30, por ejemplo.
Sí, sí. Ya no te digo hace 500 o 2000 años, ¿sabes? No, es que directamente te lo digo porque es que la diferencia es notable entre los años que te estoy diciendo y lo de que es ahora. Claro, claro, ese sería un factor. Luego también el tema de la contaminación, todo eso influye, pero el tema de eso es que es inevitable que un sistema orgánico comience a tener problemas a partir de un tiempo determinado. Y aunque tú, por ejemplo, tuviese la capacidad de regenerarte, ¿no? Al estilo Deadpool o yo qué sé, Wolverine, igualmente nuestro cerebro de tanto en tanto, para decirlo de una manera que lo entiendan, tendría que resetearse porque la capacidad de almacenamiento es ilimitada. O sea, no es ilimitada. Hay que comprar cerebros Apple para evitarlo. Claro, exteriores, ¿no? Extraíbles, ¿no? Cerebros extraíbles ahí. Bueno, coño, está bueno eso para un cuento de una historia. Ahí. No estaría mal. Escríbelo tú mismo, que al efecto que hiciste el concepto. Pero es verdad, o sea, yo lo veo así. Entonces la gente, bueno, este podcast ha quedado seguramente un poco cortito y muy profundo y filosófico, ¿no? Por decirlo así. Pero no sé, quería traer esta historia porque es uno de los conceptos que más me encanta y que yo he visto en muchas películas, mismo por ejemplo, que el señor Elian no la ha visto, pero que la vamos a traer seguro, porque creo que esa película le va a gustar, aunque sea por el molonismo, que es Los Inmortales de Highlander en su título original. Por ejemplo, en Full Metal Alchemy también, o sea, en todos los sitios que lo han tratado, y es una cosa que a uno, si te pones a pensarlo, sí te da como mucho, ¿no? Te da mucho pie a reflexionar, ¿no? Lo que es la propia vida, lo que es el valor de la vida y todo, porque es eso, la vida, uno le da valor porque se va a acabar en algún momento, ¿no? Y por eso uno se baña y por eso uno intenta hacer ejercicio y intenta tener placer, ¿no? Con otra persona, todo esto, pero si la vida es infinita, ¿qué carajo importa? Nada. No, es que, por ejemplo, yo soy una persona que en los últimos años, por ciertos temas emocionales, tal cosa, me he convertido un tanto en una persona un tanto descuidada, ¿sabes? Un tanto descuidada. De hecho, los oyentes no me están viendo, pero en este momento yo tengo unos bigotes de Pablo Escobar. Sí, aquí el señor Elian parece a Sancho, ¿cómo era? A Zapata, ¿no? A los revolucionarios mexicanos. No, y entonces, imagínate lo que sería yo si viviera yo toda la existencia. Sí, oye, no. Hermano. No. Miedo daría. O sea, total, uno busca el hecho de lo que es reponerse, el hecho de lo que es reinventarse, el hecho de lo que es tener aspiraciones, porque sabes que no vas a estar todo el tiempo. Sabes que tienes que aprovechar tu momento, sabes que tienes que motivarte, que buscarte la vida, que tienes que hacer cosas, ¿sabes? Pero es que todo eso pierde el sentido si estás para siempre, porque es que al final, si uno a veces siente que se pierde a sí mismo ante ciertas adversidades durísimas, imagínate lo que es perderte a ti mismo literalmente, porque es que si tú vives mucho tiempo al final, como dices, al final terminarás siendo tantas personas que no serás nadie. Y yo creo que no ser nadie es algo duro, porque es que uno no es alguien grande, uno es alguien normal, pero eres alguien, ¿sabes? Yo creo que el tema de ser alguien ya de por sí es algo importante. Claro. Y cuando tú pierdes eso, creo que pierdes todo, ¿sabes? Pierdes todo. Y es duro. O sea, me gusta este cuento, me gusta mucho. Sí, no, está tremendo. La verdad es que ya te digo, el tema de los conceptos es potentísimo lo que te trae el tema. Entonces, y es verdad, es lo que tú dices, al final, o sea, yo creo que también una de las cosas que uno se descuide es que comienza a pensar, bueno, mañana, ¿no? Mañana, sí, lo hago mañana habrá tiempo. Y es que vivimos en esta ilusión, yo creo que es un poco también una ilusión que nos da la sensación de inmortalidad, de que siempre va a haber un mañana. Pero ¿quién dice que realmente vaya a haber siempre un mañana? ¿Sabes? O sea, esto es un mensaje para la gente, hagan cosas ahora. De hecho, el concepto de carpe diem no quiere decir que viva la vida loca fumando y metiéndote todo lo que sea. No, carpe diem quiere decir haz lo que tengas que hacer hoy. No lo dejes para mañana. O sea, lo que debas de hacer, hazlo ya, porque puede que no haya un mañana. Lo que debes de hacer, tómatelo en serio, ¿no?
Entonces, y bueno, también disfruta por el camino, que no todo tiene que ser el trabajo. Y yo te digo, por ejemplo, señor Elian, que yo comencé este podcast precisamente porque yo quería hacer un podcast y yo hablé contigo, yo quería hacer un podcast y entonces yo pensaba, bueno, a largo plazo lo voy a decir para hacer, y luego pensé, ¿y por qué carajo no le digo ya? Claro. Básicamente, o sea, yo creo que, o sea, que los oyentes no saben que yo tengo la aspiración de salir del tercer mundo. Y yo creo que yo tenía más pensado, orientado a cuando yo saliera del tercer mundo, iniciar este podcast. Pero luego como que también pensé, ¿y por qué no hacerlo ahora? Como sea, como vaya saliendo. Claro. Y ya, o sea, es lo que te digo con el tema de la aventura, ¿sabes? Porque claro, el sentimiento de aventura es lo que te hace que tú te impulses, ¿sabes? Que vayas más allá de lo que es tu primera impresión de las cosas, ¿sabes? Claro. Y para mí lo mismo, ¿no? Era como, bueno, sí, cuando me quite esto de aquello de encima, no sé qué, luego no sé qué, y Y digo, sí, pero ahora mismo es el momento, ¿vale? No tengo todo el tiempo del mundo, no, a lo mejor no tengo el tiempo para hacer las mejores preparaciones y tal, pero ya voy a ir aprendiendo. Ya va a llegar un momento en que sí tenga ese tiempo y porque no cojo la experiencia desde ya. Vamos, digo, habrá un momento si no me muero ahora mismo, si de repente no me da un ataque cardíaco y me muero para la mierda, ¿no? O mañana. Descansa en paz, señor Rosa. Siempre te recordaremos. Siempre te recordaremos. Corazón. Por favor, mi ataúd, que tenga refuerzo, porque yo peso como 200 kilos, no quiero que se rompa. Mide más que Michael Jordan. Bueno, no es tanta mentira, ahí lo dejo. Por si quieren ir a buscarlo, vayan con la cara destapada, pero preparados para recibir una paliza, porque de verdad que... Ay. Bueno, yo creo, señor Elian, que ya está bueno de que le demos tanta la turra a la gente con tanta metafísica, porque... Sofamos lo suficiente por el día. Sí, yo solamente les recomiendo a la gente que lea a Borges, que no... Yo les recomendaría, de hecho, que no comience con este cuento. Irónicamente. Sencillo, empiecen por uno más sencillo, más tranquilo. O sea, el resto son más sencillos ya directamente que este. Sí. Entonces, pues eso. Y nada, traeremos más cuentos de él y de otros autores, de distintos... O sea, no solamente vamos a traer aquí filosofía de gran... También traeremos cuentos pequeños de folletín, de todo. ¿Sabes? A mí me encanta esto. Y yo al señor Elian, la única cosa que yo dije indispensable, mira, hay que traer historias escritas también, porque las películas molan y tal, pero es que la literatura es un mundo, tío, que se te abre ahí también. Entonces, lo iremos trayendo de ciencia ficción, de magia, de todo esto. A ver qué pasa. Si no le gusta el formato, pues díganos cómo quieren que le hagamos, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, como todo. En fin, señor Elian, yo creo que hablamos lo suficiente. Yo creo que este podcast de hoy no va a quedar tan largo. Está bien, porque ya hemos tenido una racha de podcast largo. No sé a ti qué te parece. Ya era hora de hacer una cuestión más tranqui. O sea, más de no estar nosotros aquí clavados 45 horas seguidas y recortando las 2 horas que subimos. Sí, totalmente. Déjame ver, más o menos, mira, de lo que está aquí grabado, yo creo que va a quedar como en 50 minutos. Coño, está bien. O sea que yo creo que está muy bien. Bueno, antes de terminar, señor Elian, ¿alguna recomendación que nos dé para nuestro público, por favor? Yo quiero recomendar algo que ya había recomendado hace algunos podcasts, no recuerdo en cuál, eso ya no creo que sea tan relevante, pero es una historia que es Fumetsu no Hanatae o Do Your Eternity, que es una historia que básicamente está ligada a lo que es este tema de la inmortalidad. O sea, es un ser superior que crea un orbe, una esfera, y le envía al mundo, y básicamente adquiere la forma de ciertas cosas que están cerca y demuestran cierto ímpetu, ¿sabes? O sea, al principio, por ejemplo, es una piedra, luego se convierte luego la piedra desarrolla musgo, y luego hay un lobo que cerca de su lecho de muerte se le acerca y también se transforma en esto. Y es una historia muy interesante porque luego se transforma en humano. ¿Qué es lo que la hace interesante?
que este ente fue enviado a la Tierra sin emociones, sin vivencias, sin experiencia y sin nada. O sea, básicamente va aprendiendo a vivir las cosas. Y aquí se maneja el concepto de inmortalidad porque este es un ser inmortal que básicamente va conociendo cosas, se va transformando en todas estas cosas y personas que conoce, va acumulando 1.000 millones de experiencias y básicamente va aprendiendo a vivir, ¿sabes? Y va aprendiendo a vivir de una forma quizá mucho más lenta a la que sería la de uno, porque es que imagínate tú llegar al mundo ya siendo lo que eres y no adquirir esas cosas, sino estar de golpe teniendo que aprender todo. Y me parece muy interesante porque el tema de la inmortalidad no lo toca como algo divertido o algo entretenido, sino que muchas veces termina siendo un sufrimiento. De hecho, en cierto arco, no quiero spoilear, pero voy a contar algo que ciertamente no creo que afecte la historia, que es que en cierto momento alguien le hace el cuestionamiento al ser inmortal de que si pudiera revivir a sus amigos, que sí lo haría. Y en un momento lo piensa, pero luego más adelante en la obra se retoma este tema y ya no lo piensa de la misma forma, sino que surgen dudas. Y las dudas surgen por cuestiones importantes que ya no les diré. Ustedes vayan y vean esa historia. Ya salió la segunda temporada hace poco. La primera es bastante buena. Al principio ténganle paciencia porque parece que van a ver una historia lenta, pero no es para nada así. O sea que se la recomiendo totalmente. Pues muchas gracias, señor Elian. Creo que esa historia me dijo que la quería traer, ¿no? Está en la lista nuestra, si mal no recuerdo. Bueno, pues el señor Elian confirma que sí, que esta historia la traeríamos, así que vayan leyendo. Vale, ¿yo qué quiero recomendar hoy? La verdad, quiero hacer una recomendación. Yo no soy muy futbolero, si soy sincero, pero aquí el señor Elian es un enfermo. O sea, el señor Elian lo han tenido que internar más de una vez para que no vea partidos de fútbol. entre 100 y 200. O sea, de hecho, voy a decirlo, que cuando a mí me castigaban, no me quitaban el televisor o el teléfono, sino que no me dejaban jugar fútbol. O sea, sí. Es increíble. Bueno, algo así, imagínense. Pues el señor Elian tiene un maravilloso canal de YouTube llamado Gasperson, si mal no recuerdo, tal cual se deletrea, Gasperso, Gasperson, donde sube o ha vuelto a comenzar a subir cada semana videos sobre historia del fútbol y bueno, la verdad es que están muy bien trabajadas. El señor además Elian, como ustedes lo acaban, o sea, como lo han escuchado ahora y antes, tiene una voz muy sensual para la narración. Lo acepto y lo confirmo. Humildad por delante de todo. Humildad, ¿no? O sea, es tan sensual. O sea, ¿sabes que por lo general, no sé si te ha pasado, que uno escucha las voces que hay detrás de los audios, los podcasts y tal, y no sé por qué, pero la gente se lo imagina, o yo por lo menos me imagino a la gente mucho más guapa de lo que es. Bueno, pues el caso del señor Elian es que es por 1000, ¿no? Es de familia. De familia. Bueno, el caso es que el video que me dijo el señor Elian que me viera me ha encantado. Bueno, a partir de ahora voy a ver todos los videos que subas porque la verdad me gustó mucho. Queda la Atlanta de Gasperini, que cuenta la historia de un pequeño equipo, ¿no? Que sube de categoría, tiene un momento en que brilla, baja, ¿no? Casi como una narración, no sé, una película, ¿no? Se podría hacer con esta historia y nos aporta muchísimos datos, muchísimos elementos. Así que yo les aconsejo que vayan a verlo. No es una recomendación así simplemente para darle publicidad y ya está, sino que es verdad. El señor Elian se ha currado bastante bien este canal, así que vayan, denle cariño, denle like y nada. Bueno,
En todo caso, señores, yo creo que ya es suficiente por hoy. Ya le hemos dado suficiente castigo a Soculitos. Nos despedimos. Aquí se despide el señor Rosa y el señor Elian. Hasta luego. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K _ Love con V. Muchas gracias. Y recuerden que pueden ver fragmentos de nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Corre Forrest Corre. Muchas gracias y hasta pronto.